Bueno, pues si os parece, vamos a ir dando comienzo a este webinar para no hacer esperar a los que os habéis unido de forma puntual. Buenos días y buenas tardes, porque sé que estáis desde muchas partes del mundo. Yo soy Irene Fernández, soy Marketing Manager del Sevier para Sur de Europa y Latinoamérica, y es un honor para mí. Yo voy a estar un segundo aproximadamente presentando a nuestros magníficos ponentes de hoy. En el webinar que va a versar sobre salud mental en estudiantes de enfermería y ciencias de la salud. Entonces, sin más dilación, os presento a Darío Díaz. Él es catedrático de Psicología Médica de la Facultad de Medicina de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. A María Prieto, estudiante de primero enfermería de la Universidad Católica de Valencia, aunque ella de origen es andaluza, como me ha comentado, ambas universidades situadas aquí en España, y además coordinadora de posicionamiento de la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería. Luego, en siguiente lugar, tenemos a Lucía de Luis. Ella es estudiante de enfermería de la Universidad de Vigo y coordinadora de la comisión de profesión de la misma Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Antonio Díaz, que bueno, ahora mismo es estudiante de enfermería de la Universidad de Almería y coordinador de la Zona 5, que así se establece esta asociación, de la Asociación Española Estatal de Estudiantes de Enfermería, pero previamente él estudió y se dedicó a las matemáticas, es licenciado en matemáticas y también experto en banca virtual y mercados financieros. Perfiles bastante diversos y muy interesantes, así que yo me voy a retirar. Os animo a que durante todo el webinar vayáis haciendo las preguntas pertinentes por la sección que veis abajo de preguntas y respuestas, y al final de la sesión los ponentes se dedicarán a contestarlas. Así que muchas gracias. De todas maneras, yo estaré en el chat. Muchas gracias. Yo me retiro y Darío y resto os doy paso. Muy bien, muchas gracias, Irene. Bueno, pues en primer lugar, aunque ya lo ha comentado Irene, daros la bienvenida a todos a este webinar que vamos a realizar sobre salud mental en estudiantes de enfermería y otras ciencias de la salud. Y también extenderemos ese contenido un poco a la salud mental de las profesiones sanitarias, ¿no? En la medida en la que pues, los estudiantes actuales serán profesionales seguro dentro de muy poco. Vamos a estructurar, la idea de este webinar es hacer un webinar muy interactivo. Lo vamos a estructurar en una pequeña introducción que voy a hacer a continuación de muy pocos minutos para empezar pues, muy pronto con el debate. Lo organizaremos en base un poco a las experiencias que han tenido y tienen y van a compartir con nosotros los estudiantes de enfermería que nos acompañan, tanto Lucía como María como Antonio. Luego hablaremos sobre cuáles son los retos para el futuro en el sentido de cómo podemos mejorar esa salud mental de los estudiantes de enfermería. Y finalmente hablaremos de pues también cómo podríamos mejorar la salud mental de los profesionales sanitarios en general. Esos van a ser un poco los tres grandes bloques. Como ha comentado Irene, animaros a hacer todas las preguntas que consideréis oportuno. Tenéis disponible el add-on de preguntas y respuestas. Estaremos muy atentos también para intentar responderos en la medida que tengáis cuestiones que queráis comentar con nosotros. Cuando se propuso este webinar, la verdad es que a mí personalmente me pareció muy interesante porque es verdad que el tema de la salud mental es un tema que especialmente en España, pero también en el resto del mundo está ahora mismo de mucha actualidad, en la medida que lo que estamos viendo es que ya de por sí pues la salud mental en general de la población general en los diferentes países pues ha ido empeorando significativamente con el paso del tiempo en la medida en la que vemos que cada vez pues las personas presentan más problemas, sobre todo vinculados con la ansiedad y con la depresión, pero problemas psicológicos en general. Evidentemente esto, que ya es una tendencia que veníamos observando a lo largo del tiempo, pues se ha incrementado mucho a raíz del COVID, ¿no?
Entonces, realmente ya los estudios previos, que tenemos bastantes, quizás el de Elena Sheldon, que es uno de los más importantes, publicado en el Journal of Affective Disorders, que para los que os interese, pues es una de las revistas más importantes en el campo de los trastornos afectivos, pues recogía que aproximadamente en los estudiantes de ciencias de la salud pues hay un 20% de prevalencia de trastornos depresivos con un 10% de prevalencia también de ideación suicida. Esto es en general un estudio internacional. Nosotros en España, por ejemplo, todavía no tenemos datos, aunque ahora mismo sí que es verdad que se está ejecutando un estudio muy comprensivo por parte del Ministerio de Universidades y el Ministerio de Sanidad español con todos los estudiantes en general, no solo de ciencias de la salud, con todos los estudiantes universitarios que hay en España. Lo que sí que hemos podido observar es que, claro, aparte de los problemas que ya veníamos acumulando y que tienen mucho que ver también con la sociedad que hemos construido, aquí hay factores externos de carácter cultural que evidentemente facilitan la aparición, pues por ejemplo, de ansiedad, ¿no? Como por ejemplo, pues las dificultades laborales en las nuevas generaciones para encontrar un trabajo de calidad o simplemente para poder independizarse, buscar acceder a una vivienda del tipo o en la modalidad en la que sea, pues todo esto se ha ido complicando con el paso del tiempo, lo cual evidentemente ha ido facilitando la aparición de todos estos tipos pues, de problemas de ansiedad. Aparte de eso, lo que también hemos observado es que a raíz de la pandemia por COVID, pues también todos los problemas psicológicos se han incrementado. ¿Por qué se han incrementado? Bueno, por muchas cosas, porque se ha hecho muy saliente la idea de la propia muerte, nos han bombardeado de forma sistemática, ¿no? Pues con todos los casos que ha habido de decesos y fallecimientos. Aparte, ha habido una situación de aislamiento generalizado que ha influido en las interacciones sociales de todos, ¿no? Pero quizás las personas más vulnerables efectivamente son las personas más jóvenes y especialmente pues, en lo que es el inicio de la edad adulta, principios de la adolescencia también, pues evidentemente se han visto afectadas estas interacciones sociales y es cierto que nuestros amigos, las personas que nos acompañan, nuestras redes sociales de confianza, ayudan mucho en la gestión del estrés a la hora de reducir el estrés y son una fuente muy importante para poder gestionarlo, ¿no? Y en la medida en la que también pues, se han visto interrumpidos o condicionadas todos estos procesos de interacción, pues también se ha visto incrementado un poco todos estos problemas, pues tanto de ansiedad como de depresión, ¿no? Y luego, sin duda, la exigencia de las titulaciones. Yo supongo que esto a nivel internacional también será algo compartido. En general, pues en las titulaciones de ciencias de la salud nos vamos a centrar en enfermería porque realmente es el objetivo de este seminario, pues las exigencias son altas y eso pues lo que provoca es también una cierta sensación de falta de sensación de control respecto a si voy a ser capaz de terminar la carrera o no, cuánto me va a costar, cómo van a ser mis evaluaciones, voy a ser capaz de terminar esta titulación, no voy a ser capaz, pues todo eso también evidentemente influye, ¿no? Entonces, como veis, pues es un panorama en el cual lo que vemos es que efectivamente hay un incremento importante en los problemas psicológicos que está afectando de forma muy significativa a la salud mental. Y hay que recordar también que la salud mental no solo es la patología, sino que también, que es una cosa importante, es la ausencia de bienestar, ¿no? También estamos observando que todo lo que está sucediendo pues está afectando al bienestar de las personas, ¿de acuerdo? A su bienestar físico, psicológico y social. Eso también es especialmente importante, ¿no? El tema, por ejemplo, de las interacciones sociales lo comentábamos antes, pero, por ejemplo, también, pues, aparte del aislamiento, una de las cosas que está afectando también es a la posibilidad de vivir experiencias positivas, ¿no? Es decir, emociones positivas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco, digamos, la visión actual que nos encontramos a día de hoy y pues para no extenderme mucho más, pues si queréis, Antonio, María o Lucía, cualquiera de los tres, en el orden que os apetezca más, pues si queréis contarnos un poco vuestra experiencia como estudiante respecto a cómo os encontráis vosotros y cómo veis a vuestros compañeros y compañeras de enfermería en lo que se refiere a su salud mental. Vale, comento yo primero, si os parece. Pues, por ejemplo, a mí un tema que me parece muy importante destacar
es que enfermería se encuentra en una situación muy particular y es que es un grado muy práctico en el que tienes que compatibilizar una carga teórica con una carga práctica. Esto tiene como resultado que, por ejemplo, tengas jornadas de 11 horas a diario, en las que, por ejemplo, de 8 a 3 tienes prácticas en el hospital y en la otra punta de la ciudad tienes clase de 4:30 a 8:30. Entonces, con 11 horas diarias, esto supone una carga bastante importante en la que ya no es solo muchas veces qué tiempo tengo para estudiar, qué tiempo tengo para hacer trabajo, sino que incluso afecta necesidades más básicas como qué tiempo tengo para comer, qué tiempo tengo para descansar. Entonces, esto provoca pues bastante agobio, tanto durante las prácticas como cuando las acabas y te pones a preparar exámenes y lo tienes todo aún por delante. También me consta que, por ejemplo, en otras escuelas les mandan igual hacer turnos por la noche y esperan que a la mañana acudan a un seminario obligatorio sin haber dormido, con una falta de sueño bastante importante, que pues afecta a la atención, afecta a tu vida personal. Muy bien. Sin duda muy importante, Lucía. Eso claramente. ¿Alguna cosita más nos quieres comentar, Lucía? En cuanto a experiencias, pues también que en muchas ocasiones la ayuda que puedes a veces necesitar o requerir psicológica que puede brindar la universidad, existe la entidad como tal, pero no existe la práctica real, es decir, no hay una accesibilidad real, porque cuando tú contactas, igual tienes una lista de espera de varios meses, como ocurre en la sanidad. Entonces, si ahora mismo tienes un problema psicológico y necesitas esa ayuda, de poco te sirve que te digan, pues te doy cita dentro de 5 meses. Entonces, pienso que sería necesario, pues de alguna forma, que se mejorara esta accesibilidad y que se reorganizara un poco el plan de estudios como ocurre en algunas escuelas, que sí que hay un periodo de prácticas por una parte y después por otra un periodo teórico, pero sin juntarse dando jornadas súper extensas. Muy bien. Si queréis, María o Antonio, y luego comentamos entre todos un poco todos los puntos, ¿de acuerdo? O que vamos a poner sobre la mesa. Pues si le parece bien, Antonio, Perfecto. continúo yo. Bueno, antes de presentarme, soy María, ya me ha introducido antes un poco Irene. Estoy haciendo primero, lo cual no es que tenga mucha experiencia en el ámbito de prácticas, pero sí es cierto, por ejemplo, hoy hemos tenido un poco orientación de cara al segundo curso y ya el planteamiento, por ejemplo, en mi caso, que compatibilizo trabajo con estudio, es un poco asfixiante ya ponerte a pensar de cara a cómo plantearte el curso que viene, porque pues hay unos gastos mínimos, requiere de mucho tiempo el hecho de cómo jugar o variar con las horas de por la mañana las clases, por la tarde al final las prácticas. Y como comentaba Lucía, cuando tengo tiempo para comer, porque tengo que tener en cuenta el desplazamiento al centro donde me toca asignado, después también el horario de vuelta a casa, qué tiempo dedico para estudiar esas clases que tengo por la mañana, si estoy a full de horas en hospitales que requieren un mínimo que es obligatorio y que en el caso de no realizar ese horario al final lo voy a tener que recuperar también entre fin de semana. Entonces al final un poco plantearte realmente cómo te va a afectar psicológicamente todo ese estrés que te ocasiona el compaginar dos cosas y ya incluso no poder tener opción a trabajar y tener ese dinero extra. Y bueno, también un poco de acuerdo a mi universidad, sí es cierto que te brinda un poco ese apoyo. Tenemos una tutora durante todo el curso académico, que es como nuestro primer contacto y un poco más cercano. Y con respecto a eso, después podemos optar, pues tenemos el servicio de orientación con psicólogos y pedagogos
y en el caso de que pues, sea una situación que no podamos afrontar solo o que se vaya fuera del ámbito del servicio de orientación, pues tenemos unas clínicas que sirven de apoyo y que nos ofrecen pues, unas terapias a los estudiantes pues, que nos enfrentamos a situaciones más graves o que no podemos afrontar solo, sobre todo personas que están fuera de su unidad familiar, que no tienen ese apoyo, como en mi caso también, que soy de Huelva y estoy aquí estudiando en Valencia, que al final todo cuenta, todo suma y se agradece tener un sitio al que recurrir y sentirte como en casa. Muy bien, muchas gracias, María. Antonio, creo que nos quedas tú. Sí. Buenas tardes a todas, a todos. Totalmente de acuerdo con ellas dos. Es decir, a colación con lo que estaba diciendo Lucía, en la comunidad autónoma donde yo vivo, en Andalucía, se está empezando a implementar el horario 10-14, es decir, 10 horas por la mañana, 14 horas por la tarde-noche. Con lo que hay compañeros que después de haber compañeros y compañeras que después de haber trabajado 10 horas continuadas o 14 horas continuadas se le pide que vayan a clase después. Con lo que supone un desbarajuste horario, un desbarajuste físico, un desbarajuste de sueño, un desbarajuste a todos los niveles. A colación con lo que comentaba María, hay también una desorganización económica, porque cuando tú estás en la universidad, cuando tú estás fuera de casa, como es la situación que tiene María, estás muy pendiente de si va a llegar económicamente, de si va a aprobar los exámenes, de si te concederán beca. Entonces hay unos factores económicos que pueden influir mucho en ese factor psicológico que puede hacer que tú te estreses, que puedas caer en una depresión, que puedas tener un agobio excesivo. Entonces hay que tener muy en cuenta ese factor económico que puede ser desencadenante. Por otro lado, cualquier persona que estudie una carrera relacionada con la salud, sobre todo cuando tiene una edad muy joven, que es lo que le pasa a ellos, es su primer contacto con la enfermedad. Y a nosotros se nos pide siempre una palabra que estamos todos muy, muy hartos de escucharla, pero una palabra maravillosa, que es la empatía. Claro, primer contacto con la enfermedad, persona muy joven, empatía. Cuesta muchísimo trabajo. Quedamos también supeditados al trato que nos dan los pacientes, porque nosotros estamos muy seguros del trato que nosotros le damos a pacientes y a familiares, pero hay veces que los pacientes y familiares no nos tratan tan bien como nosotros merecemos, porque no dejamos de ser los niños de práctica. Es muy difícil enfrentarse a eso, sobre todo cuando tienes 18, 19, 20 años. A mí quizás me pilla a otro nivel, me pilla con otra edad, pero cuando eres un crío o una cría de eso, de 18, 19, 20 años, y lo haces todo lo bien que sabes, todo lo bien que puedes, con una sonrisa en la cara, te pinta esa sonrisa y te lleva una mala respuesta porque estás enfermo y estás justificado en tu enfermedad, te lleva una mala respuesta de un familiar porque te piensas que tu resfriado, que solamente tiene un catarro, es peor que el de la habitación de al lado y no sabes que a lo mejor de la habitación de al lado se está muriendo. Y tú no puedes decirlo. Es decir, vuelvo a ampararme en todos esos factores que rodean y que solamente tú eres el conocedor. Entonces es muy difícil conjugar y jugar con todo ello. Muy bien, gracias Antonio por tu participación en esta primera ronda. Bueno, he recogido más o menos un poco los puntos que habéis comentado. Tenemos también a Pedro Núñez, que nos ha hecho un comentario también dentro de este bloque. Al final estamos juntando el primer bloque y el segundo, que está muy bien, porque así ahí pues, tenemos más tiempo para poder debatir tranquilamente, ¿no? Que sería un poco pues, la situación actual, que efectivamente lo que hemos señalado es que notamos que existe bastante ansiedad. Al final es verdad, sobre todo en gente más joven, que pues, la ansiedad suele presentarse también pues, con periodos también de tristeza, de depresión, es decir, no suele presentarse solo la ansiedad, sino que en momentos donde ya pues esa ansiedad y una fase más de agotamiento, pues tiende a aparecer también estos periodos un poco más depresivos, ¿no? Entonces habéis planteado un montón de cosas que yo creo que son muy, muy útiles y que habría que tener en cuenta. Voy a comentar yo algunas de ellas y luego ya a partir de aquí ya no tenemos que, o sea, quiero decir, si el que quiere intervenir, pues directamente abre su micrófono e interviene, ¿vale? Yo creo que
respecto a las jornadas, voy a empezar por eso porque lo habéis comentado yo creo que los tres y aparte también lo está comentando Pedro. Hay un problema, yo creo, bueno, hay varios problemas respecto a este tema, ¿no? Hay un conjunto de personas que a la hora de planificar las enseñanzas docentes, vamos a decir, que defienden que al final también hay que entrenar para el ejercicio de la profesión, ¿no? Y que como la profesión de por sí, pues es una profesión que va a tener también una carga de trabajo importante, pues con jornadas también complejas, en muchas ocasiones con turnos rotatorios, en el caso de los médicos, pues con jornadas con guardias, que al final pues son turnos muy extensos, pues que en el fondo la carrera tiene que preparar un poco para que la gente sepa gestionar su tiempo de esa forma. Evidentemente eso, siendo o no siendo cierto, en cualquier caso debe hacerse de forma progresiva. O sea, quiere decir que podemos considerar que es bueno que la gente aprenda a gestionar ese tiempo, o sea que en ese sentido puede tener sentido, pero sí que es verdad que yo creo que hay que hacer un esfuerzo por la organización. Lo que a veces encontramos es que algunas universidades y en concreto algunas facultades, ¿no? Cuando uno elabora pues, las programaciones docentes hay que atender a muchas cosas, hay que atender al horario de los compañeros en el hospital y compañeras, hay que atender a los horarios de los profesores, que muchos de ellos son clínicos, es decir, que también están ejerciendo y por tanto pues hay que acomodarlo con sus horarios de trabajo y hay que acomodarlo también con los horarios que tienen pues, los docentes que son más básicos y que no tienen actividad directamente en el hospital. Eso a veces a lo que lleva es a tener unos dameros u horarios efectivamente que pasan a ser muy extensivos. Yo creo que claramente hay un problema importante ahí, yo creo que tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que empezar a ver un poco cómo gestionamos ese reparto de carga docente, ¿no? Tanto de la teoría como de la práctica. Estaremos todos de acuerdo en que la práctica en esta titulación, igual que en todas las de ciencias de la salud, es especialmente importante, con lo cual es cierto que hay que dedicarle tiempo, pero es verdad que en muchas ocasiones quizás no esté suficientemente bien planificada, ¿no? Pues el horario pues, de una semana de trabajo. Porque aparte de estudiar, que todos en eso habéis sido muy comedidos y me habéis hablado siempre de estudiar desplazamientos, también me habéis hablado de, pues de estar un poco mejor y de poder descansar, aparte de ya no solo de poder estudiar, poder comer, ¿de acuerdo? Que parece que es algo importante. Pero claro, es que más allá de eso también es importante poder descansar y tener algo de tiempo de ocio. Es decir, eso es inevitable, ¿no? Quiero decir, eso, a ver, yo no es que tenga mucho tampoco, pero uno tiene que poder, o sea, las estructuras en las que vivimos nos tienen que permitir tener algo de tiempo de ocio. Porque eso es importante para luego no generar una dinámica de estrés continuo. Quiero decir, porque si nosotros estamos en estructuras donde ya de por sí nos demandan poco, o sea, nos condicionan la mayor parte del tiempo del día, teniendo en cuenta que luego tenemos que comer y dormir, pues es un problema de cara al bienestar. Es decir, esto forma parte de las sociedades que estamos construyendo. Es decir, realmente queremos construir este tipo de sociedades. Y luego hay una parte, y voy a relacionar esto con lo que ha comentado Antonio, que me parece especialmente importante, y es que si no estamos bien es muy difícil cuidar a otros. Es decir, si nosotros no estamos bien emocionalmente y eso implica poder descansar, el cuidado que vamos a hacer a otras personas no lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer claramente peor. Entonces, sí que es verdad que hay un contacto, claro, en enfermería hay un contacto directo con el paciente, ¿no? Los médicos igual en ese sentido, pues a veces podemos tener un contacto, no deberíamos, ¿de acuerdo? Pero podemos tener un contacto más distante. Entonces, lo primero es que hay que enseñar esas habilidades de comunicación. Estas habilidades de comunicación es muy importante enseñarlas y enseñarlas desde pronto, porque como se van a ver ya en las prácticas, es decir, yo adelanto las prácticas y empiezo a tener ya prácticas en el hospital en primero, cosa que me parece estupendo, creo que no sueles, a veces no pasa en todas las titulaciones, depende cómo esté construida, pero si eso sucede, tengo que dar herramientas para esa comunicación, porque efectivamente al final esa comunicación con el paciente no va a ser fácil, ¿de acuerdo? Porque hay muchos elementos, pues desde la comunicación de malas noticias, la gestión de los tiempos, todo lo que tiene que ver con los procesos de afrontamiento de la enfermedad y ayuda en esos procesos de la enfermedad. Todo eso está vinculado con la humanización. Nos piden que humanicemos mucho más a los pacientes, cosa que es muy importante,
Pero claro, nos tienen que dar herramientas para eso, ¿no? Es decir, cuando los profesionales sanitarios deshumanizan a los pacientes, no lo hacen porque quieren, lo hacen en muchas ocasiones porque no tienen las habilidades suficientes para poder manejar eso sin el daño que les provoca esa humanización, ¿no? Que es ese contagio emocional que no es positivo, ¿no? Es decir, porque al final la empatía implica un contagio emocional, pero la clave es que ese contagio emocional tiene que ser un contagio guiado, es decir, tengo que tener un control sobre ese contagio emocional. La persona tiene que percibir que me importa y tiene que percibir que efectivamente la estoy tratando con empatía, pero al mismo tiempo yo no me puedo llevar todas esas cosas a casa ni me pueden afectar en el día a día porque es que si no, no podría sobrevivir. Entonces, claro, hay que dar herramientas a las personas para que sean capaces de gestionar esas emociones que se producen en el contagio en estos procesos de empatía. Porque si no, la solución sencilla es separarme. Si yo me separo del paciente y tiendo a tratarlo como un objeto o como una cosa, me contagio menos. Entonces, si yo no sé, no me explican cómo lo puedo hacer, qué hago con esas emociones. O sea, claro, decía Antonio, ¿no? Yo creo que esto es importante, pues que claro, estoy con una persona y yo sé que se va a morir porque tiene un proceso ya de, pues, terminal de afrontamiento de la muerte. Entonces, ¿cómo gestiono eso? Porque es que eso no es fácil de gestionar. Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer con eso? Bueno, a ver, sabemos bastante sobre esto. La cuestión es que esto hay que introducirlo, ¿no? Yo creo que todas las titulaciones han ido incorporando ya mucha más formación en comunicación asistencial dentro de la enseñanza formal del grado, porque antes esto se explicaba sobre todo en seminarios, pero no, esto tiene que formar parte de la enseñanza troncal y fundamental de la titulación, ¿no? Entonces, ese es un elemento que efectivamente yo creo que es importante porque además nos da sensación de control. Si yo sé lo que tengo que hacer o por lo menos tengo alguna noción de lo que tengo que hacer, voy a sentir que tengo más control en el espacio en el que estoy. Y eso me va a hacer sentir algo más tranquilo, no, nunca del todo, ¿de acuerdo? Pero por lo menos algo más tranquilo y me va a permitir poder afrontar eso con un poco más pues de tranquilidad. Antes de avanzar a más cosas, si queréis, ¿cuál ha sido vuestra experiencia, los que ya habéis hecho prácticas en el hospital, respecto a esta parte que comentaba Antonio de la comunicación con los pacientes? Vale, pues eso empiezo yo. Bueno, yo estoy en segundo curso, entonces hace unos meses que empecé las primeras prácticas. Y claro, tanto mis compañeras como yo, de repente pasar de estar en teoría o de clases en simulación a pasar a tratar con pacientes reales, con casos reales, en un ambiente al principio hospitalario, pues intimida bastante. Tanto el trato con otros profesionales como el trato con pacientes, con familiares. No tanto te da miedo igual la técnica, sino eso, lo que comentabas, la comunicación, de cómo me comunico bien con ellos. Y después también sí que es cierto que yo, por ejemplo, considero que ahora se tiende mucho ya en la propia carrera a humanizar los cuidados, a humanizar a las personas, pero claro, después es muy difícil, sobre todo ahora que estamos empezando, generar una diferencia entre tiempo de prácticas y tiempo que no estás en el hospital, porque es imposible, yo pienso, no llevarse nada a casa. Sí que es cierto que hay que intentar, pues, no, que no te afecte tanto, pero yo por lo menos ahora y mis compañeras, como que acabamos de empezar prácticas, sí que nos afectaba bastante y incluso de no dormir pensando en algo o en cómo será el día siguiente. Y después también un poco ligado a los cuidados, claro, siendo pues la enfermería así como la profesión del cuidar, pienso que muchas veces nos metemos tanto en el rol de cuidador que pasamos un poco de cuidarnos a nosotras mismas. Y sería otro tema que habría que trabajar y pienso desde el propio grado, dar más herramientas. No sé si Antonio, igual que tiene más experiencia en práctica, yo al final llevo un par de meses. Es que Darío todo da con la clave hace un momento. Es decir, si es que la pregunta ante esto es ¿quién cuida a quién cuida? Es decir, ¿quién cuida al que cuida? Lo que le está pasando a Lucía ahora mismo es normal. Es decir, las primeras prácticas son maravillosas porque las pillas con todas las ganas del mundo. Son estupendas, pero mientras que para tu enfermera
la enfermera a la que te asocian, el paciente es el 21-2, para ti es Juan, porque tú lo ves todo desde un aspecto muy humano y la enfermera con la que estás, salvo excepciones, lógicamente, lo que pasa es que vamos a generalizar, ella no lo dejan de ver como un paciente más, pero tú como tienes asignado 4 pacientes o 5 pacientes, son tus amigos y te da mucha alegría cuando se van, te da mucha pena cuando les pasa algo. Entonces, acaba viendo un lado excesivamente humano, porque esa empatía tiende a infinito, o sea, esa empatía es bárbara. Como digo, son las primeras prácticas, es el primer de todo. Entonces, lo que le está pasando a Lucía es normal y eso no ha pasado a todos en las primeras prácticas. Te lleva a esos pacientes, los cuidan mucho, con un tacto desmesurado. Y lo importante es que no perdamos esa humanidad nunca. Es decir, todos estamos estudiando enfermería probablemente por eso, porque nos gusta cuidar a la gente, porque yo no sé, yo espero no perder nunca esa humanidad. El día que pierda esa humanidad, quizá habré perdido la vocación que tengo ahora mismo por la enfermería, porque de todo el currículum que antes ha leído Irene mío, probablemente de lo que más orgulloso me siento es de ser estudiante de tercero de enfermería. Claro, yo creo que hay que ya lo habéis comentado tanto Antonio como Lucía, o sea, hay un salto, está muy bien, porque hemos mejorado mucho, antes no se hacía tanta simulación, o sea que fijaros que al final, bueno, tenemos teoría, tenemos simulación, luego tenemos el ejercicio práctico, pero nos falta una cosa que quizás sí que se realiza, por ejemplo, en otros países, aunque aquí no tengamos como es hablantes del español, pues no lo hemos abierto, pues por ejemplo, a países, a Estados Unidos, países de habla inglesa, donde quizás sí que hay una práctica mucho más guiada dentro del propio entorno hospitalario, ¿no? Es decir, donde tú tienes una primera interacción con tu primer paciente y tienes un ratito donde te vas después allí, ¿de acuerdo? Dentro de ese lugar y te dicen, mira, pues ha pasado esto, has hecho esto, no pasa nada, esto estaba bien, esto igual era mejor haberlo hecho de esta forma. Y luego, ¿cómo estás ahora? ¿De acuerdo? Y hay que hacer ahí un poco de briefing, ¿cómo te encuentras? ¿No? Sobre todo si la experiencia ha sido un poco intensa, ¿no? ¿Y cómo puedes gestionar esa emoción? Porque sí que tenemos técnicas para eso. Si el problema es que al final no nos da tiempo a enseñarlas, no sabemos enseñarlas y pensamos que se van a adquirir con el paso del tiempo, pero tenemos técnicas para controlar el impacto de las emociones y nuestras propias emociones, o sea, tenemos técnicas psicológicas para eso, ¿no? Entonces, por eso digo que la clave es un poco que sí que haya contagio, pero yo tengo técnicas para seguir siendo empático con una empatía fría, es decir, basada en la teoría de la mente del otro, es decir, que no tiene por qué basarse solo en el contagio emocional. Y luego puedo reducir la intensidad de esas emociones del contagio. O sea, todo esto se puede entrenar y es verdad que en muchas ocasiones, como dice Antonio, esperamos a que el paso del tiempo haga que la gente gestione esto de forma natural, ¿no? Pero es algo que se puede entrenar. El problema de dejarlo de forma natural, como comentaba también Antonio, es que al final la gente que sufra mucho porque tienda a tener una intensidad emocional muy alta, al final la única forma que encuentre para poder gestionar eso es separarse. ¿De acuerdo? Ese es el problema, ¿no? Y por tanto deshumanizar, ¿no? Entonces, sí que yo creo que ahí nos falta una parte que es un poco difícil porque requiere muchos recursos, que es, como os digo, esa práctica que llamamos 1 a 1 en el entorno hospitalario, ¿no? Es decir, has tenido tu primera experiencia, luego tenemos un aula, nos vamos ahí, comentamos cómo ha sido, comentamos qué emociones, qué ha pasado, qué no ha pasado, qué dudas tienes, cómo te has sentido y damos herramientas, ¿no? Eso sí nos falta, eso sí que es verdad que en otros países, como comento, se hace. Es verdad que requiere muchísimos recursos, porque claro, al final tenemos muchos estudiantes y eso requiere mucho tiempo, pero bueno, por lo menos hacerlo una vez, ¿no? Si uno secuencia a los estudiantes de los que es tutor, lo digo por los tutores en el hospital, ¿de acuerdo? Los tutores clínicos, pues por lo menos, ¿de acuerdo? Lo puedes hacer una vez con cada uno, ¿no? No se trata igual de hacerlo todas las veces, pero
hacerlo, pues por lo menos quizás o la primera vez, si se puede programar, o en aquellas experiencias que sepamos que son más impactantes, ¿no? Pues no es lo mismo ir a oncología, o sea, que ahí sabemos que hay sitios en los que las cosas van a ser más complejas, probablemente. Entonces, igual ese puede ser el momento, o sea, que se puede un poco planificar, incrementar un poco la formación en este sentido. El resto de personas que están con nosotros, bueno, pues Nayeli, Ana Karen, Luisa, bastantes intervenciones, ¿vale? Kaori, Alberto y Melissa, muchos de ellos están comentando precisamente esta dualidad entre la formación práctica y teórica, lo difícil que es complementar esto con el resto de la vida que tiene una persona. Yo insisto, o sea, lo que no se puede pedir, y esto sí que es muy importante y es una cosa que hay que transmitir, no nos podemos conformar con que esto es el mundo que hemos construido, no, ¿de acuerdo? Porque si queremos que la gente cuide de forma adecuada, tenemos que generar condiciones para que lo pueda hacer. Y eso implica necesariamente periodos de descanso y de ocio. Es que tiene que ser así, ¿de acuerdo? Porque es que si no, es muy fácil que llegue el burnout, que lo comentaba por aquí Alexa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque aunque podamos controlar esas emociones, a veces pues no lo conseguimos, ¿no? Hay técnicas para ello y de hecho es muy importante, pues por ejemplo, ahora que hemos tenido todos estos procesos vinculados con el COVID, pues los hospitales han sido durísimos para todos, ¿de acuerdo? Es decir, porque pues no estábamos preparados para algo así. Prácticamente ha sido un poco enfermería y medicina de guerra. Lo más parecido que uno puede experimentar a estar en casi, pues eso, medicina de combate, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que hemos tenido que introducir cosas que no se hacían, que estaban muy bien y que hemos dejado de hacer, porque de nuevo lo mismo, como no es urgente, que son estas sesiones de debriefing que os digo, ¿no? Coger, igual yo, tutor a todos los estudiantes del día en su primer día al final, en vez de no solo individual, y decirles, bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentís? Vamos a compartir entre todos esas emociones que tenéis, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué se puede hacer con ellas, ¿vale? Entonces, eso que lo hemos hecho durante la pandemia, ¿por qué? Pues porque los profesionales estaban tan mal que necesitábamos introducir estas sesiones, porque es que si no, no había posibilidad de poder seguir trabajando al día siguiente, ¿eh? Entonces, eso pues hemos perdido, como ya ahora pues las condiciones son otra vez un poquito mejores, pues hemos perdido eso, ¿no? Porque al final es cierto que lo urgente desplaza a lo necesario. Entonces tenemos que seguir insistiendo un poco en esa parte de lo que es necesario, ¿vale? O sea, y yo creo que Antonio lo ha dicho, ¿quién se encarga de cuidar a los cuidadores? Pues tienen que ser las estructuras institucionales y luego, por supuesto, las personas que forman parte de esas estructuras, ¿no? Es decir, eso es una obligación que tiene que estar incluida dentro de riesgos laborales. Es que es así, es decir, el bienestar de los trabajadores es un riesgo laboral. Entonces, eso, con el paso del tiempo, pues tenemos que conseguir ir implementándolo más y pasando a un modelo donde riesgos laborales no solo son todas las patologías de acuerdo que presenta la gente, que generalmente son más físicas, porque parece que eso como que es más sencillo de gestionar o más rápido, sino también el bienestar de los trabajadores. Eso forma parte y hay que ir a modelos donde haya que evaluar más ese bienestar y ver qué es lo que la gente está demandando, ¿eh? Hemos hecho una transición también de lo que sería el segundo bloque al tercero, si os fijáis, también de forma muy fluida, que sería lo que sería un poco el ejercicio profesional a través de este tema de comentar un poco las prácticas, ¿no? Es decir, yo creo que efectivamente ahí es donde tenemos probablemente más que trabajar, ya no solo en la formación en los estudiantes de enfermería, sino en el propio ejercicio de la profesión. O sea, hay que ser muy conscientes de cuál es la realidad y ser muy conscientes de que hay que pedir cosas, porque si no pedimos esas cosas, lo que va a suceder es que se va a ir degradando cada vez más la calidad de la asistencia que vamos a poder dar. ¿Por qué? Pues porque somos humanos, ¿de acuerdo? Entonces, si no cuidamos a las personas que cuidan, pues las personas que tienen que cuidar cada vez cuidarán peor y harán lo que puedan dentro de sus posibilidades, pero nos irá conduciendo cada vez más, de acuerdo a prestar peores cuidados, que es un poco lo que nos está sucediendo, ¿no? Dentro del entorno universitario, Lucía lo comentaba, yo creo que es muy importante también los servicios de asistencia psicológicos. Es decir, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Pues que tanto en primaria, que serían los centros de salud en nuestro modelo español, como en asistencia especializada, digo dentro de los sistemas públicos de salud de las comunidades autónomas, pues la salud mental
pues la primera cita con un psicólogo o un psiquiatra, si tienes suerte, depende de las comunidades, pero está en el entorno de los 3 meses a los 6 meses, ¿de acuerdo? Y la siguiente, para hacer la revisión, en el entorno de los 4 meses. Bueno, eso es totalmente inaceptable, ¿de acuerdo? Es decir, eso no lo podemos aceptar. Estoy dando datos de España, no sé en el resto de países, como tenemos mucha gente de también pues México y el resto de países de Latinoamérica, cómo sucede esto. Pero, claro, esa es una realidad con la que también nos encontramos, ¿de acuerdo? Entonces, desde las universidades sí podemos hacer algo, ¿no? Yo creo que se está invirtiendo cada vez más presupuesto en atender, de acuerdo, la salud mental de la comunidad universitaria y sobre todo de los estudiantes a través de estos servicios. Aquí en Castilla-La Mancha este año ha habido un cambio muy importante, ya existía, pero es verdad que tenía una cierta lista de espera, no tanta como... O sea, porque eso no puede ser, o sea, si la cita es para dentro de 3 meses, de hecho estos servicios la clave es que tienen que ser muy inmediatos. Tiene que proporcionar asistencia en 1 semana o 2, a costa quizás de atender durante menos tiempo, pero lo importante es dar una primera respuesta rápida para que la gente pueda gestionar, por ejemplo, la ansiedad, ¿no? Pues, o la tristeza. Yo pues estoy empezando a contagiarme emocionalmente, noto mucha ansiedad, veo que no soy capaz, bueno, pues hay que enseñar unas técnicas de relajación muscular, hay que hacer cosas, ¿de acuerdo? Y eso los servicios de asistencia psicológicos de las universidades tienen que empezar y de hecho ya eso está cambiando, ¿de acuerdo? No sé si lo estáis percibiendo vosotros, pero ahí sí que hay un cambio importante. En los últimos años claramente han mejorado. En los sitios donde han mejorado menos, pues tienen que mejorar más y los estudiantes tenéis que demandar, porque ahí sí tenéis un papel importante a través de las asociaciones, ¿de acuerdo? En el entorno privado porque sois usuarios que pagan y pagan todo el servicio y en el entorno público porque tenéis el peso, ¿de acuerdo?, en la representación para poder elegir representantes, decanos, directores de departamento y rectores. Entonces tenéis poder para eso, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que ejercer eso, porque si no empujáis vosotros ahí va a ser más difícil, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que yo creo que ahí sí que se está produciendo un cambio. Y se está un poco prestando más atención a la salud mental dentro del ámbito universitario, ¿no? Decir, bueno, pues por lo menos, porque si tú atiendes, o sea, el problema también en este sentido es que cuando una persona, pues por ejemplo, imaginaros, ¿no?, tiene mucha ansiedad y deja de ir a clase y desconecta, luego es muy difícil volver. Sin embargo, si resolvemos eso rápido, ¿de acuerdo?, la persona no se desengancha de la parte académica, ¿de acuerdo? Sigue pudiendo ir a clase, sigue pudiendo afrontar las prácticas y entonces, a pesar de que esté mal, hacemos que sea funcional en ese ámbito, ¿no? Y luego el objetivo, evidentemente, es que cada vez pues, tenga menos sufrimiento. Entonces, yo creo que ahí sí que es verdad que las universidades tienen que reforzar mucho estas redes porque desde el sistema público de salud va a ser difícil. Va a ser difícil porque, como os digo, cada vez hay menos recursos y más demanda, es el problema, ¿no? Y aparte, la salud mental en nuestro país, pues es probablemente respecto al resto de países del entorno la especialidad médica o de enfermería también, enfermería de salud mental, que menos recursos proporcionalmente tiene en comparación a otros países europeos, por ejemplo, ¿no? Entonces es necesario dotarlo más recursos, pero eso va a ser muy lento. Entonces sí que es verdad que yo creo que hay que atender un poco a las personas que están sufriendo, que son estudiantes, y las universidades en ese sentido pues tienen que comprometerse también más, ¿no? Aunque no sea su papel fundamental, porque su papel fundamental es la docencia y la investigación, no puedes enseñar a alguien si está mal, porque va a ser muy difícil. Entonces, en el fondo también que estén bien es necesario para poder ejercer esa función docente, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay un cierto compromiso. Bueno, estar fuera de la unidad familiar es una cosa que también se ha comentado y que además en otros países también más grandes, ¿no?, como puede ser México, yo creo que es un factor importante, ¿no? Que tiene que ver al final con los recursos que cuentas para cuando estás mal, ¿no? Quiere decir, para poder afrontar situaciones de vulnerabilidad, pues cuando tienes eso, sobre todo problemas emocionales o ansiedad, ¿no? Ahí sí que, bueno, otra cosa que se está trabajando, no sé si vosotros lo habéis podido experimentar en vuestras facultades, os lo pregunto también, son los grupos de apoyo, ¿de acuerdo? Que es un tipo de experiencia que funciona también bastante bien, ¿no? Pues, por ejemplo, personas que han pasado por situaciones similares de ansiedad o que pueden contarle a otros estudiantes, que también es un grupo de apoyo, cómo ha sido su primera experiencia con los pacientes en comunicación.
o en sus primeras interacciones en el cuidado o en la asistencia. ¿Vale? No sé si eso lo tenéis en alguna de vuestras facultades. Vale, Antonio y Lucía seguro que no, María tampoco. Bueno, pues es otra cosa que también se puede implementar, ¿de acuerdo? Y eso es a todos los niveles, desde, pues por ejemplo, una cosa que encontramos bastante común en enfermería es el caso de Antonio. Yo lo digo porque como yo soy una de las personas que y ahora me vas a entender, Antonio, que en mi universidad evalúo el acceso, de acuerdo, de personas que no entran por la EBAU, sino que entran por las otras vías de acceso, pues mayores de 40 años, mayores de 25 años o mayores de 45 años. Bueno, pues en ocasiones cuando uno lleva mucho tiempo sin estudiar, resulta difícil ponerse a estudiar sobre todo algunas cosas teóricas. Hay personas a las que no les resulta tan difícil, pero lo general es que sí, porque si tú llevas mucho tiempo sin hacer una actividad, no es lo mismo que los que vienen de estudiar la EBAU, que claro, vienen estudiando todo el rato, entonces es como el mecanismo común. Pues, ¿qué hacemos? Pues grupos, entonces los que ya están en tercero o en cuarto, que cumplen estas condiciones, se juntan con los de primero y les comparten su experiencia. Y dicen, no te preocupes que los 3 primeros meses van a ser un infierno, vas a intentar tomar apuntes, no te vas a enterar en clase, ¿de acuerdo? Va a ser un desastre, pero con el poco a poco vas a ir entrenándote de nuevo en esta actividad y las cosas van a ir a mejor. Pues con que te diga eso alguien, ya las cosas cambian mucho y luego te puede dar herramientas que le han servido para poder afrontar. Lo mismo la ansiedad, ¿no? Una persona que tenga mucha ansiedad ante los exámenes. Pues primero podemos trabajar con estas personas y luego se puede hacer un grupo, ¿de acuerdo? Y ellos trabajan y así no necesitamos, si lo pensáis es bastante más sencillo, esto desde las asociaciones de estudiantes también se puede gestionar, ¿de acuerdo? En colaboración con los centros. Yo creo que es una cosa que también es importante. Bueno, y es verdad que uno, no sé, sobre todo Lucía, pues que es la que nos ha comentado, no sé si a María también le pasa o a Antonio, ¿no? Que está un poco más lejos del ámbito familiar. Pues ahí también es importante, como digo, pues estar pendiente y ahí los estudiantes tutores, que es una figura que, por ejemplo, se está implementando ahora en algunas universidades, en la mía, en la Complutense, que son estudiantes de otros años que hacen de tutores de estudiantes que acaban de entrar, ¿no? Generalmente estudiantes de tercero o de cuarto que hacen de tutores de estudiantes de primero, ¿no? Entonces, pues desde lo más sencillo que es cómo son estas asignaturas, cómo tomar apuntes, hasta por dónde se sale, cuáles son los ambientes para poder conocer gente, incluso te pueden presentar gente, ¿de acuerdo? Que eso pues hay gente que socialmente no tiene ningún problema, el primer día ya conoce toda la clase, ¿de acuerdo? Hay gente que llegas allí y ya se ha hecho amigo de todos, ¿de acuerdo? Y hay otra gente que le cuesta más porque pues no todo el mundo tiene las mismas habilidades sociales, ¿no? Entonces, pues puede ayudar a introducirse en grupos, ¿no? Estas figuras de los estudiantes tutores, pues yo creo que también tienen un papel importante para trabajar en esta parte del bienestar, ¿no? Que no es tanto la parte de la salud mental, de patología, sino del bienestar. Entonces, bueno, sobre esto, Antonio, María o Lucía, que llevo ya yo mucho rato hablando seguido. En nuestro caso, por ejemplo, en la Universidad Católica de Valencia, sí es cierto que hay alumnos de cuarto que sirven un poco como tutores, apoyo para los de primero, que venimos un poco perdidos y con muchas ganas, pero sí es cierto que como un poco de miedo porque te vas a esperar, cómo afrontar el curso. Entonces viene genial ese apoyo por parte de otros estudiantes que van a pasar, que han pasado por lo mismo que vas a pasar tú. Entonces, quiera que no, te reconforta un poco y te da más tranquilidad en ese aspecto. De hecho, tengo la suerte de tener contacto con algunos de cuarto y me han transmitido de que a la hora de prácticas, por mucha formación, porque a nivel nacional sí es cierto que, pues, que tenemos mucha repercusión positiva, que somos muy solicitados a nivel europeo y mundial por la formación que traemos, pero nunca terminamos de salir totalmente preparados o sin miedo a qué te vas a encontrar o a cómo enfrentar una situación, porque puede ser mejor o peor en un ámbito, sin embargo siempre se te va a presentar una situación a la que no estés preparado.
y que 3 meses después de tú terminar las prácticas vas a enfrentar solo. No vas a tener a alguien a la que recurrir o pedir siempre permiso si tienes dudas. Entonces tenemos que ser conscientes de que ese estrés va a estar porque estamos cuidando de personas y que siempre vamos a tener miedo a cómo actuar o si nos podemos equivocar. Pero desde mi punto de vista considero que un poco de estrés siempre es bueno, porque es una sensación de que te preocupa lo que estás haciendo, de tu profesión y que quieres hacerlo bien y que pues al final al paciente, a la persona que tratas, se vaya bien a casa y pueda tener la estancia en el hospital o en el sitio donde estén trabajando lo mejor posible, porque al final esa persona se tiene que sentir como en casa, no se tiene que sentir en un sitio inhóspito, con miedo, sobre todo pacientes que están solos. Hemos hablado de que en el caso del periodo de COVID ha visto mucho aislamiento social y eso ha derivado en problemas de salud mental, en casos depresivos, ansiedad, estrés, porque al final el sentirte solo y no tener comunicación con nadie de cómo estás, qué tal te ha ido el día, tienes algún problema, es algo que en nuestro día a día no valoramos y que tenemos que tener más en cuenta, porque al final ese apoyo social nos ayuda a enfrentar las situaciones que se nos presentan en nuestro día a día y poder pues, poner un poco en situación, si te ha pasado algo, comentarlo, ver que otro compañero pues también puede estar pasando por lo mismo que tú, que no te sientes tan solo y te sientes un poco comprendido. Entonces, cuando hablamos de asertividad, de esa escucha activa también con pacientes, también lo tenemos que hacer entre compañeros, no es algo que solo tiene que pasar relación paciente-enfermero y considero bastante importante tenerlo en cuenta. Nada. Bueno, de hecho, por aquí lo que vamos viendo, si os fijáis, bueno, hay alguna persona, Edith, por ejemplo, nos comenta que precisamente por la ansiedad pues tuvo que dejar una carrera, o sea que, como veis, realmente el tema de la salud mental es importante y al final, claro, un abandono es un fracaso global, ¿de acuerdo? Es decir, debe vivirse así, o sea, yo por eso las tasas de rendimiento, o sea, que la gente, la mayor parte, supere las titulaciones es un indicador muy importante, ¿no? Porque lo contrario lo que indica precisamente es que no se están haciendo las cosas bien. O sea, no podemos decir, bueno, es que el que no lo supera es porque pues, tiene ansiedad. No, ¿de acuerdo? Es decir, el que no lo supera es un problema de que no hemos sabido generar un entorno que le permita, ¿de acuerdo?, superarlo, porque se supone que pues ya entrado en la titulación tiene las capacidades suficientes para poder hacerlo, ¿no? Entonces, realmente ahí hay una parte importante de cuidado. Y de hecho, pues también para que veamos que el panorama puede ser incluso peor, no sé si esto es bueno o malo, ¿de acuerdo? Yo creo que malo, pero es verdad que a veces por comparación social incluso te puedes llegar a sentir un poco mejor. Es una perversión total y absoluta, pero Citlali nos comenta que, pues que en su país, pues por ejemplo, en los centros comunitarios ni siquiera hay espacio para la salud mental, ni psicológica ni psiquiátrica, y que pues en muchas ocasiones tendría que ser privada y no hay acceso a no ser que los recursos económicos te lo puedan permitir, ¿no? Entonces, yo por eso digo que en general las universidades cuentan con un recurso valioso en este sentido, que es un poco explotar a sus profesionales. Entonces, dentro de los centros, de las facultades pues de ciencias de la salud, hay profesionales que saben de esto, entonces hay que explotarles también un poco, ¿no? Es decir, si realmente estás comprometido con tus estudiantes, pues también tienes que comprometerte un poco más con su salud mental y eso nos permite crear esos centros que al final no gastan muchos recursos, lo que gastan es tiempo de la gente que lo hace casi de forma desinteresada, ¿no? Pero tiene que generarse un cierto compromiso social también, esto digo para los compañeros que escuchen esto, que seguro que habrá alguno, compañeros y compañeras, pues tiene que haber algún, y vosotros, ¿de acuerdo? Cuando seáis enfermeros y enfermeras y alguno se dedique a la docencia y la investigación en la facultad, pues que hay que comprometerse también con los estudiantes en estos aspectos, ¿no? Es decir, si yo soy enfermero de salud mental y puedo ayudar en un servicio de atención psicológica, pues no voy a esperar que eso tenga mucha repercusión desde el punto de vista económico, porque las universidades tienen el dinero que tienen, pero sí que va a tener una repercusión importante desde el punto de vista de mi satisfacción personal. Entonces hay que comprometerse también un poco con estos servicios para que podamos ayudar a los estudiantes dentro de los centros. Y
ya haciendo un poco recapitulación, que si no Irene pues, nos va a comentar que se nos está terminando el tiempo. Bueno, lo primero con lo que yo me quedaría es con el tema de la organización de los estudios. Yo creo que es una cosa que os preocupa mucho, Lucía, María, Antonio, y que también le ha preocupado a los compañeros y amigos que han estado con nosotros en la sesión. ¿De acuerdo? Yo creo que hay que darle una vuelta a la organización. O sea, no puede ser que generemos, como decía antes, instituciones o organizaciones que ya predispongan para el estrés. O sea, eso pues no debe suceder. ¿De acuerdo? Entonces, en ocasiones es más importante abarcar menos temas, hacerlo bien y que la gente esté a gusto, que no intentar abarcarlos todos, hacerlo mal, generar ansiedad y no llegar a ninguno. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que eso hay que planteárselo. Hay una serie de horas, cada crédito ECTS que vale una serie de horas y hay que intentar cumplir eso. Si con cumplir eso los horarios ya salen razonables. ¿De acuerdo? El problema es que en muchas ocasiones no se cumplen. Entonces, en ese sentido yo creo que es uno de los puntos sobre los que hay que trabajar. El otro yo creo que se ha comentado de formas diversas, es que el tema de la comunicación asistencial es importante y la experiencia de la interacción con el paciente, ¿no? Es decir, que quizás cuanta más transición podamos hacer en eso mejor y que incluso se puede contar con el apoyo de estudiantes que ya lo hayan hecho previamente, es decir, pues los de cuarto lo habrán hecho más que los de primero, pues les pueden ayudar si, por ejemplo, los nombramos tutores, ¿no? Y hacemos un programa donde eso se pueden reconocer créditos de libre elección, o sea que tenemos opciones para poder gestionar eso también de forma activa. Y luego también hay que generar más acogida dentro del propio centro hospitalario, ¿no? Es decir, que a veces supongo que os sentiréis un poco solos, pues eso siempre dicen todos los estudiantes. Bueno, pues hay que intentar que haya más acogida en el sentido de que los tutores estén más pendientes y sobre todo que se dé un poco más de sensación de control. Como decía antes, yo creo que era María o Lucía, creo que era María. A ver, siempre te va a quedar, nunca vas a ser capaz de gestionar todo. La idea es intentar reducir al máximo posible, ¿de acuerdo?, la incertidumbre y que tengas la sensación de tener las máximas técnicas posibles a tu disposición. Aún así, nunca serán suficientes. Eso es verdad, ¿de acuerdo? Eso te lo va a dar la experiencia. Pero si tienes las técnicas, la experiencia será positiva. Si no las tienes, la experiencia puede llegar a ser negativa incluso. ¿De acuerdo? Yo creo que esa es un poco la clave en ese sentido. Y luego, la ayuda psicológica y el ayudar también a la integración social de las personas, ¿no? Que esto también en los centros sanitarios es extraordinariamente importante, porque lo hemos dicho desde el punto de vista nuestro de estudiantes profesionales, pero nuestros pacientes que han estado en muchas ocasiones sin poder hablar con sus familiares durante el COVID, eso ha generado un sufrimiento terrorífico, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que intentar fomentarlo. Y para eso la gente tiene que tener algo de tiempo. Yo no digo que necesite mucho tiempo, pero si uno lleva una agenda donde tiene que ver, tiene que hacer pues 17 tareas en 5 minutos, ¿no? Tengo 4 vías aquí, 3 no, o sea, pues es imposible que ni siquiera me pueda parar a preguntar cómo estás. Eso ya es algo de empatía. Hola, buenos días, ¿cómo has pasado la noche? ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¿De acuerdo? Pues todos queremos hacer eso. Entonces hay que generar las condiciones para que eso se pueda hacer. ¿De acuerdo? Y no sé si queréis comentar alguna otra cosa más o ya le damos paso a Irene. Bueno, antes de nada, agradeceros a Antonio, María y Lucía el que hayáis estado con nosotros en este webinar. Yo creo que ha sido extraordinariamente interesante. Si nos hubieran dado una hora más, la hubiéramos rellenado sin ningún problema. Agradeceros el que hayáis estado aquí compartiendo con nosotros. Y yo personalmente quiero agradeceros una cosa más y es vuestro compromiso con mejorar pues vuestros grados, ¿no? El hecho de que estéis en las asociaciones de estudiantes, la Asociación Estatal de Estudiantes, que las que los agrupa a todos, pues demuestra un compromiso con la titulación, pues que para mí es encomiable. O sea, yo creo que la única forma de intentar mejorar las cosas es esa, ¿de acuerdo? Comprometiéndose cada uno en el nivel que quiera, pero para intentar que mejoren. Así que os felicito doblemente. Gracias por estar en el webinar con nosotros y gracias por vuestro compromiso en intentar mejorar las cosas. Gracias, Darío y Antonio y María y Lucía. Yo, bueno, hay varias cosas que ya habéis ido mencionando dentro de, a lo largo de todo este rato, porque hay veces que simplemente han lanzado los asistentes
alguna situación, ¿no?, que a ellos les pasa, algunos coinciden. Y hay una cosa que yo quiero preguntar a los estudiantes precisamente, porque, por ejemplo, Alberto desde Mallorca nos comentaba que tenían una sesión a la semana para ver cómo había ido la semana, no solo a nivel, me imagino que asistencial, sino también de cómo se sentían los compañeros. Ya que vosotros pertenecéis a una asociación nacional de estudiantes de enfermería y, pues, por ejemplo, Antonio lleva una zona concreta, ¿hacéis algo para organizar este tipo de sesiones o de grupos, o no sé cómo lo podemos llamar, concreto, cómo lo hacéis? Lo digo porque a lo mejor estudiantes que nos escuchen desde otros lugares, que tengan pertenezcan a otras asociaciones, a lo mejor pueden tomar estas buenas prácticas. El que quiera. Pues nosotros, por ejemplo, nos reunimos a nivel nacional 2 veces al año. Y hacemos asamblea y en esa asamblea procuramos juntarnos el máximo número de facultades posible, tanto públicas como privadas, es decir, tanto universidades públicas como universidades privadas. Aparte hacemos un congreso temático. Este año hemos tenido el congreso en Palencia sobre salud mental, casualmente. Y el año que viene tenemos el congreso en Almería sobre enfermería en cuidados paliativos. Eh, y luego aparte, esto ya lo puede explicar mejor Lucía porque lo han organizado ellos en Vigo. Lucía, por favor. Después organizamos un cuarto evento que serían unas jornadas formativas en las que se pretende, pues, dotar a los representantes del estudiantado, pues, de habilidades, por ejemplo, para defender sus derechos o de mejorar las cosas, ya no solo a nivel asociación, sino a nivel delegación de la propia universidad. Pues, Perdón, y en temas de salud mental precisamente, ¿habéis luchado o se ha organizado alguna cosa? Te escuchamos muy lejos, Irene. Sí, vaya, bueno, ya me vuelve a pasar. Más o menos un poco. Muy lejos. Sí, a ver. Si queréis, avanzad un segundo y voy a poner los auriculares y podéis responder a las preguntas, ¿vale?, que teníamos por ahí. Fenomenal. A mí, por Bueno, ejemplo, me gustaría, si me permite, Darío, comentar una cosa que ha puesto Alberto Fontanals, que estudia en Mallorca y además es compañero de la asociación. Decirle una cosa, Alberto, hay veces que las tutoras de prácticas parece que se olvidan de que una vez fueron alumnas, porque quieren hacer las cosas tan rápido que se olvidan de la docencia y quizá no se den cuenta que a lo mejor mañana tú serás su compañero. A mí, cuando pasan estas cosas, esto puede generar falta de confianza en el alumnado, en nosotros. Pero esa falta de confianza yo te pediría que no la tuviera nunca. A mí esto me recuerda mucho a una frase que dice mucho mi decano. Que dice, él comenta, y es una frase que me gusta muchísimo porque dice que un día tocarán a un timbre, iremos a la habitación para ver qué es lo que pasa y tendremos una duda sobre qué es lo que nos está consultando el paciente e iremos a preguntárselo a la enfermera, pero nos daremos cuenta que la enfermera somos nosotros porque ya hemos terminado la carrera. Y claro, como estamos acostumbrados a que piensen por nosotros y a dejarnos llevar en las prácticas, porque tenemos miedo al error, estamos preocupados por la nota, no sabremos qué hacer hasta que respiremos y nos pongamos a pensar. Y te darás cuenta que sabes más de lo que te crees, que tienes más valía de la que piensas, y que solamente te falta un pequeño empuje y la confianza necesaria y creerte quién eres y todo lo que sabes. Y tú en concreto, Alberto, que te conozco bien, te darás cuenta que eres un número uno como el resto de la gente que nos está viendo. Y olvidarte de esas personas, centrarte en aprender lo que tienes que aprender y pensar con la ansiedad, lógicamente, que te puede generar todo eso, en pensar en qué es lo que quieres ser mañana, olvidándote de todo lo que te está rodeando ahora mismo. recogiendo un poco lo que comentaba Alberto, Antonio y también ahora Nancy, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que yo creo que hay una parte, esto también por la parte que nos toca a nosotros, ahora me estoy situando yo como profesor, sí que es verdad que en ocasiones tenemos que hacer un esfuerzo por formar más a los compañeros
que van a ejercer como tutores clínicos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque es verdad que en ocasiones, a ver, no todo el mundo tiene la misma vocación docente, no todo el mundo tiene las mismas ganas de ser tutor, ni todo el mundo tiene tampoco las mismas habilidades sociales. Pero es verdad que se puede hacer un esfuerzo por formar a las personas y yo creo que esta es otra cosa que nos toca desde el entorno hospitalario hacer y es reconocer más la labor de las personas que ejercen esta labor de tutores, ¿no? Es decir, a día de hoy está muy poco reconocido desde un punto de vista del desarrollo de la carrera profesional. Tenemos que reconocerlo más, eso hará que también haya más gente que esté interesada y más gente que se preocupe en formarse y más gente que intente hacerlo bien, ¿no? Siempre al final, pues como también yo creo que comentaba Antonio, la idea es un poco que pues estos profesionales, cuando les damos toda la formación, les decimos, es que tú también has ido estudiando hace poco, recuerda esa etapa, ¿de acuerdo? Es decir, cuando te acogían bien, te trataban bien, te explicaban bien, te permitían estar en los procedimientos, te ayudaban, te acogían, ¿cómo te sentías? Bueno, pues eso es, ahora eres tú el que puede generar ese ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, si no lo hacían bien, tienes la oportunidad de mejorarlo y si lo hacían bien, tienes la oportunidad de repetir aquello que recibiste. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que sí que es verdad que a veces, yo creo que precisamente también por la presión asistencial, o sea, todo esto no es porque sí, a veces en ocasiones no se hacen todo lo bien que se debiera esa labor de supervisión que se hace con los estudiantes de grado, ¿no? Porque a veces se te acumulan estudiantes de grado, estudiantes residentes, estudiantes de primero, vamos, residentes de primer año, estudiantes de muchas cosas, porque además pueden estar de enfermería, de psicología, de medicina, todos esos puntos, y entonces igual no lo haces bien, ¿vale? Pero sí que es muy importante, yo creo, explicar la importancia que tienen, sobre todo esas primeras veces. Yo creo que todos os acordáis, bueno, yo desde luego me acuerdo y seguro vosotros todos también, pues quién fue vuestro primer tutor, ¿de acuerdo? En el ámbito hospitalario. Siempre te acuerdas de él. ¿De acuerdo? Y es algo que cuando tengas, bueno, yo tengo ya unos cuantos años también, como Antonio. Entonces, que a pesar de que pasen muchos años, te vas a acordar. Entonces, tienes la oportunidad de influir en la vida de una persona. Pues aprovechala para influir para bien, ¿no? Yo creo que si todo esto lo explicas, la gente entiende mucho más la importancia que tiene acoger bien, sobre todo además en los primeros días, a los estudiantes que te hayan tocado, ¿no? Y yo creo que sí que es verdad que a veces tenemos que formar más y explicar más las consecuencias de las cosas, ¿no? Porque la gente a veces no le da la suficiente importancia, ¿no? O sea, es algo que es claramente muy importante porque todos nos acordamos del que nos ha tocado, ¿no? Entonces, pues eso es importante también decir, oye, que es que esto pasa, ¿vale? Ojo, que igual que también nos acordamos cuando lo pasamos mal, ¿no? Y nos tienen que cuidar, pues, de aquella enfermera, de aquel enfermero, de aquel médico, aquella médica que vino y me dijo, mira, es que pasa esto, no te preocupes. Te acuerdas toda tu vida también de eso, ¿de acuerdo? Bueno, pues es importante también, ¿de acuerdo?, que cuidemos bien a los estudiantes cuando están en el entorno clínico, ¿eh? Y eso lo digo también para los compañeros que cuando vean estos vídeos. Sí, 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 esto también. Ya me oís, ¿no? Sí. Vale, ya sí. A veces pasa con Zoom. Sí, mira, una de las, o sea, a raíz del comentario de Alberto, ahora otra compañera, otra asistente, Ana Karen, también hablaba un poco de ese diario reflexivo. Me parece una iniciativa muy bonita que precisamente se pueda implementar tanto en la universidad como en las propias prácticas, porque muchos de los comentarios también que vienen aquí es esa relación que se tiene con otros, ¿no? Otros especialistas dentro del área de salud, pues médicos, enfermeras con las que tú te estés desarrollando, haciendo clínica, etcétera, etcétera, y que a veces que estáis, os sentís ahí un poco presionados y muchas veces sin poder hablar con nadie. Entonces, bueno, que surjan estas cosas y por parte a lo mejor precisamente de asociaciones y demás, pues puede ser interesante, por ponerlo un poco en la práctica, ¿no? Más allá de que yo creo que la teoría ha quedado bastante clara con vuestras experiencias, con lo que estamos viendo en el chat y con lo que nos cuenta Darío de, bueno, pues esta profesión o este tipo de profesiones pues tiene esta alta incidencia, ¿no? o prevalencia de enfermedades mentales, depresión, ideas autolíticas, etcétera. Y seguro que, Antonio, tú también verás la diferencia, ya que has tenido esa, esa dualidad en tu vida.
por un lado tienes otras presiones en banca, pero es cierto que aquí estás tratando con personas y con pacientes, ¿no? Y si encima te sientes un poco inseguro por los motivos que sea, pues hay que cuidarlo mucho más y los datos están ahí. Entonces, bueno, ya habéis dado alguna conclusión y Antonio, de nuevo te menciono porque has dicho unas palabras muy bonitas y muy interesantes y de ahí ya se extraen muchas cosas. No sé si ya para cerrar, que nos hemos pasado un poquito de hora, hemos ido contestando algunas de vuestras preguntas y mencionando aquí cosas que decís y tomamos nota de estas iniciativas, que todo esto lo guardamos. No sé si os parece cerrar quizá con una frase o pensamiento, conclusión, pues bueno, como estudiante a nivel personal o como representante de vuestra asociación, Darío como profesor o como persona que se dedica a las ciencias de la salud y en concreto pues siendo psicólogo y catedrático en psicología médica, pues bueno, a lo mejor cada uno tiene ahí sus puntos de vista, ¿no? Si quieres, no sé, empezamos por Lucía y cerramos un poco. Yo os lo voy dando paso cuando cerréis. Vale, pues yo conclusión así a nivel global considero que es necesario atajar de una vez por todas el tema de la salud mental, tanto en estudiantes como en profesionales de la salud, porque hay muchas veces también ligado a la atención que nos dan que los profesionales, no es una forma de justificarlos, pero están tan quemados con su propio trabajo que aún por encima se sientan que tienen que enseñar a un estudiante pues no lo van a hacer en condiciones cuando su propio trabajo ya pues ese llamado burnout. Entonces, que es necesario atajarlo tanto con la reorganización de estudios como con una accesibilidad real a gabinetes psicológicos, por ejemplo. Vale, gracias. María, si te parece. No. Vale, justo te Sí, pilla. perdona. Nada. Así un poco como conclusión y opinión personal, hay una frase que siempre me decía mi psicólogo y era de que no podemos permitir que un problema, tanto del ámbito de salud mental como otro, nos defina por quiénes somos, sino que al final es algo que experimentamos en un momento de nuestra vida y que también tenemos derecho a que una situación nos supere y no todo nos salga bien o tanto como nos gustaría, porque somos personas, no somos máquinas y también tenemos pues, derecho a tener momentos en los que nos sintamos peor, nos sintamos con más estrés ante una situación que nos agobia o que no podamos compaginar. Y nada, había una frase que me gusta mucho, que es de Matt Haig, que dice que un poco en referencia a eso, puedes caminar bajo la lluvia y la sientes, pero no eres la lluvia, no eres ese problema de salud mental, no te define. Y nada, pues finalizar agradeciendo por permitirnos colaborar y compartir las inquietudes que tenemos en nuestra sectorial y bueno, que os animo a que pues incentivéis todo lo que os inquieta y que busquéis la solución para poder mejorar la situación de tanto estudiantes de enfermería como una vez ya seamos profesionales. Gracias, María. Sí, ahora una participante justo se sentía un poco perdida, ¿no? Abandono, ¿qué hago? Entonces yo creo que este consejo puede ser perdida o perdido, no lo sé. Puede ser útil, ¿no? Ser conscientes, buscar esa ayuda y bueno, que de una manera u otra seguro que tiene solución. Antonio, adelante, si te parece. Claro, por supuesto. Yo como conclusión que la salud mental es básica, pero es básica para todo. Es decir, yo creo que en nuestra profesión necesitamos estabilidad. Si no estamos estables, yo creo que no podemos ofrecer unos cuidados de calidad. Entonces, no podemos demonizar. Todavía, por desgracia, vivimos una época donde se demonizan los cuidados en salud mental, se demoniza el hecho de ir al psicólogo, como si, vamos a ver, si ir al psicólogo es algo que es básico. En el momento que tú tienes un problema, tienes que acudir sí o sí. Em, y tienes que pedir ayuda. Tienes que pedir ayuda y lo antes posible. Y esa ayuda tendría que ser más accesible de lo que es. Y daros también, como ha dicho María, las gracias por permitirnos, por ser nuestro altavoz.
y que todos los alumnos, que todas las compañeras sepan que estamos a su disposición para cualquier cosa que puedan necesitar. Gracias, Antonio. Y bueno, por último, Darío, ya has dado un montón de insights por ahí, muchos datos que son muy útiles y bueno, pues al final como persona que se dedica a esto a nivel asistencial, como profesor, no sé si puedes dar una última conclusión y ya cerramos y nos despedimos todos. Yo, muy rápido, porque tanto Antonio como Lucía como María pues, han hecho unas conclusiones estupendas. Yo simplemente dar las gracias al Sevier, que no lo habíamos hecho también, por haber organizado este webinar, que es importante también, por su compromiso con la salud mental. Yo creo que es importante, lo hemos comentado todos, cuidar a las personas que cuidan, creo que es básico, creo que eso empieza por cuidar a las personas que estudian el cómo se va a cuidar. Entonces es muy importante que lo hagamos también en el entorno del grado y que también reclamemos la necesidad de crear condiciones de trabajo que nos permitan cuidar de forma adecuada. Yo creo que eso es importante, ¿eh? Es decir, tenemos que luchar por esas condiciones de trabajo que nos permitan cuidar a la gente de la forma que consideremos que deben ser cuidados. Y es muy importante, ya termino con eso, yo me voy a quedar con, no sé si lo había comentado María o Lucía, pues en ocasiones como tenemos que cuidar a otros, no nos cuidamos a nosotros mismos, muy importante también, de acuerdo, dedicar un tiempo a cuidarnos a nosotros mismos. Muy importante, sí, sí. Esto en todas, en todas las profesiones. Perfecto, pues nada, damos por finalizado con este webinar. Se compartirá en el caso de que lo queráis los asistentes volver a ver o se lo queráis pasar a otros compañeros y compañeras. Muchísimas gracias a todos los estudiantes, Lucía, Antonio y María. De verdad ha sido muy interesante estar aquí con vosotros. Darío, con tu parte no más esa labor de investigación que tú haces sobre este tema, sin duda ha sido un punto muy importante. Gracias también por dinamizar esta sesión. Y nada, bueno, a todos los asistentes que sepáis que, como prometido, sortearemos un ebook del reciente libro que ha publicado Darío sobre este tema y otros, seguro. Así que al ganador o ganadora nos pondremos en contacto en breve y bueno, seguimos por aquí. Lo que decía Antonio, cualquier cosa, al final ellos pertenecen a una asociación que seguro que os pueden dar muchísimos consejos, aunque en este caso sea española, seguro que vengáis de donde vengáis, os atienden perfectamente, pues al final esas colaboraciones sé que las hacen y las buscan, así que también me permitís que anime a, a los asistentes a que lo hagan si se han quedado con más dudas. Aquí hay muchos agradecimientos hacia vosotros, así que nada, me despido. Que paséis buen día y buena tarde. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Gracias.